En el libro de Mateo, gloria a Dios, y vamos a abrirla en el capítulo 9. Versículos del 19 al 22. Gloria a Dios. ¿Están listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra: y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Ahora ustedes. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar... Amén. Amén. Pueden sentarse. ¿Ustedes se imaginan la angustia de esa mujer? Imagínense ustedes 12 años, todos los días, desangrándose. Nosotros sabemos más o menos qué es eso. En la familia hubo una situación así. Y hermanos, Dios hizo un milagro en la vida de mi hermana. Ella ahora le sirve al Señor, pero ella sufrió por muchos años. Siento que fue más de 12 años lo que sufrió mi hermana. Y hermanos, ella tenía 2 matrices, y una matriz definitivamente pues estaba mal, y se supone que ella no podía tener hijos, y en una de las matrices ella quedó embarazada. Entonces el médico, verdad, que la operó, le dijo que había sido un milagro lo que había pasado. Y hermanos, ahora mi hermana le sirve al Señor. También ella nació con un solo pulmón, creo. Entonces Dios se manifiesta poderosamente, y podemos, yo sé más o menos lo que esta mujer estaba padeciendo. Es algo muy terrible. No solamente tiene problemas de anemia, porque estar perdiendo sangre todos los días es algo terrible. El olor es terrible. Y hermanos, en este tiempo estas mujeres eran inmundas. Ellos no podían estar aquí. Por ejemplo, ella no podía estar aquí, tenía que estar escondido. Hermanos, y dice aquí que ella se acercó por detrás, ¿verdad? Y tocó el borde del manto de Jesús. Porque dice que ella decía dentro de sí, ¿verdad? Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana, ¿verdad? Completamente sana. Y hermanos, cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, dice que Jesús se percató. ¿De qué creen que se percató el Señor? De que salió su poder. Dice que le prendió poder de él. Dice que salió poder de él. Se percató de la fe. ¿Qué es lo que activa el poder de Dios? La fe. Y
Y Jesús se percató de una fe poderosa. Y dice que Jesús inmediatamente, ¿verdad?, se volteó y dijo, bueno, alguien me ha tocado. Entonces era algo, se podría decir, irrisorio, porque estaba apretujado de tanta muchedumbre, de tanta gente Jesús. Y dicen los discípulos, pues si todos te aman, todos te están tocando, todos te apretujan, ¿verdad? Y dice, no, pero este fue un toque especial. Los otros eran curiosos, esta mujer no era curiosa, esta mujer tenía Una fe. necesidad. Amén. Y hermanos, y dice que el Señor se voltea, y esta mujer, ¿qué pasó? Dice que empezó a temblar, empezó a tener miedo, porque ella era inmunda y ella no tenía que estar ahí, y mucho menos tocar a Jesús. Y cuando fue descubierta, hermanos, dice que ella le dio una explicación al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ten ánimo. Fíjense lo que es Jesús. Jesús le dijo, ten ánimo, ¿verdad? No tengas vergüenza, no tengas miedo, anímate. Fue lo que le dijo Jesús. Dice, tu fe te ha sanado. Y la mujer dice que fue sanada desde aquella hora, ¿verdad? De inmediatamente se detuvo. Imagínense, hermanos, la mujer se percató que se le detuvo el flujo de sangre. ¿Qué quiere decir? Que ella sentía lo que le salía. Qué terrible depresión, qué terrible situación, hermanos, para una persona. Y ahora quiero señalar algo. Yo quiero que pongan toda su atención, lo que más puedan. Amén. Quiero señalar algo que siento que es muy importante y muy significativo en esto. Y es que esta mujer dice que había fijado un punto de contacto para su liberación. ¿Cuál fue? El borde del manto de Jesús. Ese era su punto. ¿Sí o no? Ahí estaba el punto de su fe. Si tan solo ella sabía que Dios tenía poder, sabía que Jesús era poderoso, pero dice, si tan solo, ¿verdad?, toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Imagínate toda esa fe. No decía, lo voy a agarrar completamente, lo voy a decir que ore por mí. Si nomás con que toque el borde de su vestidura, yo voy a ser sana. Ese era su objetivo. Ella lo creyó así, hermanos. Pero ¿por qué estaba tocando el borde del manto de Jesús? Nosotros bueno, decimos, es un pedazo de prenda que se tocó y ya, Dios hizo lo demás. Pero ella sabía por qué estaba tocando el borde del manto de Jesús. Y nosotros no sabemos. Entonces, nuestra fe, hermanos, tiene que actuar con fundamento, tiene que actuar de acuerdo a la palabra, tenemos que creer en la promesa de Dios, hacer efectivas, como esa mujer que oraba porque su marido tuviera un corazón de carne, ¿verdad? Que oraba porque su mujer tuviera un espíritu nuevo. Y hermanos, y Dios contestó esa oración. Tenemos que nosotros tener esos puntos de fe. Y a veces oramos de manera deliberada, ¿verdad? Tenemos que tener fundamentos para poder orar. Y hermanos, ahora creo, ¿verdad?, que muchas veces tenemos fe en que Dios pueda hacer algo en particular, pero nunca llegamos al punto de actuar con esa fe como esta mujer. Y sí creo, ¿verdad?, que hay un valor en activar la fe, y es importante activar la fe. Es más, hermanos,
Sé que Dios puede hacerlo. Sí, yo creo que Dios puede hacerlo. Amén. Y creo que el Señor lo está haciendo o que el Señor lo hará. No sé si en ese momento, cuando estamos actuando, pero sé que Dios lo hará, ¿verdad? Y hermanos, esta mujer en su mente había fijado un punto para activar su fe. Y ese punto es el momento en que tocó el borde de su manto y ella dijo: yo sé que voy a ser sanada. Amén. Sé que voy a ser sanada. Y fijó el punto para la activación de su fe. Y en el momento que ella tocó su manto, en ese momento activó su fe y en ese momento fue sanada. Amén. Y hermanos, ahora bien, creo que ahí radica el valor cuando los ancianos, ¿qué dice la Biblia en Santiago? Cuando alguien está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Dice, llama. ¿Y qué van a hacer estos? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Hay algo ahí? Los ungirán con aceite y dice, ¿y estos? ¿Será un punto de fe ese? ¿Lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Y hermanos, y cuando tú crees en la palabra, cuando tú crees en las promesas, son puntos de fe que tú tienes que activar, ¿verdad? Hermanos, la fe, ¿para qué es? ¿Para que la tengas guardado? ¿Para qué es la fe? Para activarla, ¿verdad? Yo creo, yo voy, yo lo hago y sé que así va a suceder. Entonces, estoy enfermo, ¿verdad? Y llamo. Los ancianos de la iglesia me ungen con aceite y yo voy a sanar, porque la Biblia lo dice. Yo creo lo que la palabra dice y sé que así va a ser, porque Dios es veraz. Y yo solamente estoy creyendo en lo que Dios está diciendo y así va a ser, como esta mujer. Ella dice el borde de su manto. Pero ¿dónde está en la Biblia acerca del borde del manto? ¿Y sí está en la Biblia? Sí. ¿Qué dice? Vamos a leer Santiago 5:14. ¿Qué dice? Alguien que lo lea rápido. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que esa imposición de manos es un lugar tremendo para la actuación de la fe. Amén. Porque Dios así lo ordena. Y sé que cuando me ungen con aceite y los ancianos me imponen las manos, Dios me va a sanar porque lo prometió. ¿O no? Y da un punto, hermanos, esto, ¿verdad?, para la activación de la fe de una persona. Tan pronto como pongan las manos, sé que Dios me va a sanar. A mí me ha tocado ir y poner manos. Me llaman, pastor, ¿podría venir a orar por mí? Y yo he ido y las personas han sanado. Pero hay otras que no han sanado. ¿Qué es lo que el Señor le ha dicho? Sanaste porque yo soy poderoso. ¿Le dijo el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo? La fe Tu fe. te ha sanado. ¿Qué es lo que sanó a esa mujer? La fe. Su fe. ¿O no? Y tú puedes orar por personas, pero no tienen fe. Y ese pastor no sirve para nada, porque no sané. ¿Será cierto eso? Es la fe. ¿Qué activa mi fe? ¿Qué es lo que activa mi fe? Esta mujer conocía la palabra. Sabía quién era Jesús.
Y dice, ya he probado todo, todos los médicos, me gasté todo el dinero y cada vez estaba peor. No tenía ya ninguna alternativa. Hasta que escuchó que Jesús andaba ahí en Capernaum. Aquí, ahorita, yo voy a ser sana. Ella tenía esa certeza, esa seguridad de que su salvación, su sanidad, había llegado ahí, donde ella estaba. ¿O no? Cuando Jesús se dio cuenta de que el milagro se había obrado, se volvió hacia ella y le dijo, ten ánimo, porque estaba temblorosa. Voy a ser expuesta porque yo no puedo estar entre la sociedad, soy inmunda y no puedo estar aquí, y ya me descubrieron. Y me descubrió Jesús, el Santo. ¿Qué voy a hacer? Y temblorosa, Señor, ya le iba a dar la explicación. Y le dice, hija, porque le dijo hija, fíjense, hija, tranquila, anímate, tranquila. El Señor estaba probando ahí, delante de todos esos curiosos, lo que se requiere para activar el poder de Dios. ¿O no? ¿Por qué aparece en los 13 evangelios este relato? Porque aparece en los 13 evangelios. No, ella aparece nada más en 13. Hay en un evangelio que no aparece. Aparece en 13 evangelios. En uno no aparece. Creo que es en Juan, porque aparece en Lucas, en Marcos y Mateo. Se hizo famoso este relato. ¿Por qué el borde del manto de Jesús? Vamos a Números 15, versos 37 al 41. Alguien que lo lea con voz fuerte. ¿Dice qué, pastor? Números 15, versículos 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de nuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Qué daba a entender? Porque era una orden para los judíos que sus túnicas llevaran esas franjas que traían los 10 mandamientos. Y era un recordatorio, hermanos, de que todos los judíos, la fidelidad y la santidad a Dios. ¿Será que Jesús era santo? Amén. Jesús era judío y él traía esto. ¿Sí? Y hermanos, estas franjas, ¿verdad? Era un recordatorio a los judíos de la santidad delante de Dios. Era un recordatorio de que tenían que estar limpios de pecado, y era un recordatorio al servicio del Señor, que tenían que servir al Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba sirviendo a Dios. Amén. Y parte del servicio era sanar. Amén. ¿Qué otra cosa hacía Jesús como servicio?
predicaba. ¿Qué más? ¿Cuál era otra parte? Enseñaba. Amén. Ese era el servicio de Jesús. Entonces, específicamente, esa mujer sabía, ¿verdad?, hacia dónde estaba dirigiendo su fe. Amén. Y este episodio sobre esta mujer se encuentra precisamente en 3 de los 4 evangelios. Y este relato no solo es famoso, sino que es poderoso y puede cambiar la vida de las personas con su mensaje. Esta historia, hermanos, nos enseña de que en Jesús podemos encontrar solución a nuestros problemas. ¿Estaba difícil la situación de esa mujer? Sí. ¿Por qué? A ver. Era inmunda. Quiere decir que ella no podía ir a la iglesia. No podía estar entre la gente. No podía estar en la sociedad. Ella era rechazada por la sociedad. ¿Qué más? Olía. ¿Qué más? ¿Cómo era su estado físico? ¿Cómo sería? Demacrada, ¿verdad? Económico, ¿cómo estaba? ¿Había estado? Todo. ¿Qué tenía esta mujer, hermanos? Lo único que le quedaba era morirse. ¿O no? Cuando todo está perdido, cuando ya no hay más solución, hermanos, Cristo tiene la solución. Dice, yo vine a salvar, dice, lo que se había perdido. ¿No dice eso Jesús? Hay gente que dice, eres inmunda, eres de lo más vil, no tienes oportunidad. ¿Qué dice Jesús? No, yo vine de lo más vil y de lo más menospreciado del mundo. Lo vine a salvar para avergonzar a esos que se creen excelentes, que te desprecian y que te ven como poca cosa. Esa mujer precisamente estaba en esa situación de vileza, ¿o no? Y vine para que tengas vida y vida en abundancia. Y hermanos, Dios cumple lo que Él dice. Jesús es veraz y todo hombre, dice, mentiroso. Hermanos, imagínense ustedes 12 años con hemorragias, había gastado todo lo que tenía en médicos, nadie la había podido ayudar y su salud estaba empeorando cada día. Amén. Espiritualmente era inmunda. Levíticos 15, versos 19 al 33, ¿qué dice? Levíticos 15, versos 19 al 33. Alguien que lo lea rápido. Cuando la mujer tuviera el flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Hasta ahí. Imagínense ustedes, no podía tocar nada, porque todo lo que ella tocara era inmundo, pero Cristo no. Entonces ella estuvo bien, ¿o no? En el corazón de esa mujer enferma y desesperada, algo nuevo despertó. Ella creyó que Jesús podía salvarla y por eso actuó en la fe. ¿Amén? La fe, hermanos, es para actuar, no para
que esté guardada. Y se percató Jesús de la fe de esa mujer. Ella no tenía que estar ahí entre la gente porque era impura. ¿Cuántos la habrán rozado o tocado? Imagínense si me van a linchar. ¿No? Ella debía estar en su casa. ¿Qué hizo? Desafió las reglas. Se requiere valor para poder hacer eso, ¿o no? Y ella tuvo ese valor para ir donde estaba Jesús, donde había mucha gente. Y hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, que el reino de Dios es para valientes, ¿verdad? A muchos les importa el qué dirán, ¿sí? O que te vean con los que siguen a Jesús. Y a ella solamente le importaba su sanidad. Y Jesús, hermanos, rebasó sus expectativas. Porque también Jesucristo salva. Amén. A veces nos encontramos en situaciones difíciles, ¿sí o no? Como esta mujer, nos quebramos la cabeza, buscamos soluciones, pero nunca acudimos a Jesús por ayuda. ¿O sí? ¿Lo hacemos? Actuamos como esta mujer, rebasando todas las expectativas. Hermanos, buscamos soluciones, ¿verdad? Y hermanos, a veces nuestra fe no tiene un punto donde actuar o una base bíblica. ¿La Biblia para qué es entonces? ¿Qué dice la Biblia para qué es? Dice allá Pedro, ¿verdad?, que Él nos ha hecho herederos de grandiosas y maravillosas promesas. Dice que Él envió su palabra ¿para qué? Para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La palabra es tu espada, ¿verdad?, para romper con toda maldición, con toda situación, con todo lo que el enemigo haya sembrado, ¿verdad? Tú tienes la palabra para poder deshacer y poder echar fuera todo argumento que se levante en contra de Dios, ¿o no? Y esta mujer fue lo que hizo. Rompió con todo paradigma, con todo tabú, con todo aquello que estaba impidiendo, ¿verdad?, tener una vida plena. Porque en Cristo dice que hay plenitud de gozo, plenitud de vida. Amén. Y a veces nosotros estamos así, quebrándonos la cabeza, pero no acudimos a Jesús por ayuda. ¿Qué dice Bartimeo? Jesús, hijo de David, ¿qué dice? Ten compasión de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Está tan loco ese, lo voy a dejar ahí que grite. A veces nosotros, la gente así nos pide apoyo y nos hacemos oídos sordos, ¿verdad? No queremos escuchar. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se detuvo. Y los otros le decían, no, cállate, ¿verdad? Cállate. Y él gritaba más duro, Bartimeo, ¿sí o no? Le decían, cállate, y él gritó más duro, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y les dijo, tráiganlo. Y fueron y lo trajeron. Y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista, que se haga conforme a tu ley. ¿Lo decepcionó Jesús? No. Dice la Biblia que todo aquel que cree en Jesús nunca va a ser avergonzado. ¿No? Todo aquel que confía en Dios dice que será prosperado. ¿O no? Y hermanos, esta mujer sí tenía una base y actuó
Se creía que ella era de Capernaum. La palabra Capernaum significa lugar de consuelo. ¿Sí? Se cree que de ese lugar era el profeta Nahum. Dice que la mujer estaba temerosa y temblorosa y vino y le dijo toda la verdad. Ella temía que debido a la naturaleza impura de su enfermedad, Jesús se iba a ofender porque la tocara. A veces nosotros no nos acercamos a Jesús porque ¿cómo nos sentimos? Indigno, ¿verdad? El Señor no me va a escuchar. El Señor no me va a atender. ¿Por qué? Porque somos inmundos, porque somos impuros. Hermanos, bíblicamente esta mujer ¿cómo estaba? Para que se pudiera acercar a Jesús. No podía. Pero hermanos, a Jesús eso no le importaba, porque Él venía a pagar precisamente por la situación de esa mujer. Él venía a morir por la situación de esa mujer también, ¿o no? La gente decía, Él come entre los pecadores. Anteriormente, hermanos, cuando tú comías con la gente, tú te identificabas. Vamos a suponer, yo decía, hermano, vamos, te invito un pan. Y yo le pegaba una mordida y el hermano le pegaba otra mordida. Y eso se creía, ¿verdad? Que al comer él el pan y yo comer el pan, ya ellos éramos uno por estar compartiendo el pan. ¿Sí? Eso significaba. Entonces la gente decía que Jesús, como comía con los pecadores, ya Jesús era uno con esos pecadores, por eso lo rechazaban. Pero no entendían el propósito por el cual había venido. ¿Quién puede entendernos a nosotros más que Él? Entonces, tenemos la confianza, dice la Biblia, que podemos tener la confianza. Él rompió el velo cuando Él murió. Se rompió el velo, ¿verdad? Dice que ahora tenemos acceso de manera confiada hasta su presencia. Él es el sumo sacerdote que nos está representando allá en el cielo, ¿o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros confiadamente podemos llegar a donde Él y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Amén. Amén. Y hermanos, ella creía, ¿verdad?, que Jesús se iba a ofender. ¿Qué dice Mateo 9:22? Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Así que Jesús la rechazó, no, ¿verdad? Le dijo, ten ánimo, ¿verdad? Ten confianza, no te preocupes, ¿no? Y a veces nosotros juzgamos más que Jesús. Él silenció sus temores, Él elogió su fe y, hermanos, le dio esa paz, ¿verdad? Lo que ella necesitaba, el Señor se lo dio, ¿o no? Y Él le llamó de una manera especial, que le dijo, hija. Imagínense, cuando ella era despreciada espiritualmente. Ella era despreciada por todos los sacerdotes, por todos esos religiosos, ella era despreciada. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores le dice, hija. Amén. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Una palabra de ternura, una palabra de afecto. Y le dijo, ¿verdad?, que ella podía estar tranquila, que ella había sanado. Amén. 12 años largos y tediosos trabajando bajo una enfermedad debilitante y ofensiva, y en un instante sanó. Su fe, ¿verdad?, su fuerte confianza en Jesús había sido el medio de su restauración. Y hermanos, fue el poder de Jesús lo que la curó.
pero ese poder no se habría ejercido sino en conexión con la fe. Así que tu fe tiene que tener conexión con el poder de Dios. ¿Sí? Tiene que conectarse. A veces nuestra fe no se conecta con el poder de Dios. El poder de Dios está ahí, está latente, ¿verdad? Y solamente tenemos que conectarnos, ¿o no? Así, en la salvación de un pecador, ¿verdad? Nadie se salva si no cree, ¿o no? No hay salvación si tú no crees. Y la fe es el instrumento, no el poder que salva. Es un instrumento para que tú tomes el poder de Dios, ¿o no? Tu fe te ha salvado, es decir, tu fe en mi poder ha movido ese poder en tu favor, de modo que eres salva de tu desorden y de todas sus consecuencias, ¿verdad? Lucas 8:46, ¿qué dice? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Hermanos, Dios es increíblemente poderoso. Su palabra es viva, es real. Él cumple sus promesas, ¿verdad? Hermanos, si Dios cumple sus promesas, entonces ¿qué tienes que hacer tú? Creer en sus promesas, hacer tuyas sus promesas. Es como ahí, vamos a suponer que esa jarra sea una promesa. Pero mientras yo no tomo de esa jarra, eso nunca va a ser mío, ¿verdad? Vamos a suponer que el agua sea la promesa. Entonces, si yo la tomo y la bebo, ¿sí? Entonces yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Actuando en mi fe para poder hacer efectiva la palabra de Dios, ¿o no? Las promesas están ahí en la Biblia, pero ¿de qué manera yo puedo ejercer, verdad? Actuar si yo no creo en lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces yo tengo que creer en lo que dice la palabra de Dios para tener esa conexión con el poder de Dios, ¿o no? Entonces debemos entender el poder que tienen las palabras, ¿sí? Cuando vamos delante de Dios. Amén. Cada cosa que le pedimos conforme a su voluntad, ¿sí? Está la palabra, ¿será voluntad de Dios? Cada cosa que le pedimos conforme a su voluntad se cumple, dice, en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Y esto es cuestión de fe, de creer en aquel que dio su vida por nosotros, de reconocerlo como nuestro Salvador y Redentor, de creer en el poder de su sangre y en el poder de su resurrección. Amén. Su amor, hermanos, dice que es eterno. Quiere decir que tú no tienes que dudar de que Dios te ama, porque su amor es para siempre. Tú no puedes decir Dios no me ama. Ya de antemano, desde que tú te acercas, tú ya sabes que cuentas con su amor, ¿o no? Ese es ya algo fundamental para que tú te puedas acercar, ¿o no? Dice que Él es lento para la ira y grande. Ese es otro fundamento que tú tienes para acercarte a Dios. Aparte tienes otro fundamento de que Él fue a morir en la cruz por tus pecados. ¿Por qué más? El precio de tu dolor, ¿qué dice? Fue sobre Él. Tú ya tienes una garantía ahí de que por tu dolor Él ya murió, por tu enfermedad Él ya murió, por tu paz Él ya murió. Entonces tú tienes esa garantía de que Él ya lo hizo, y en consecuencia,
Por tu fe, Él te va a liberar de todo eso, porque Él vino precisamente a darnos libertad. ¿Sí me explico más o menos? Pero a veces nuestra mente no está conectada. No está conectada con la palabra, no está conectada con Dios. Necesitamos hacer esa conexión. Amén. Cada cosa que le pedimos, ¿verdad?, se cumple. Es cuestión de creer en aquel que dio su vida por nosotros, de reconocerlo, ¿verdad? Dice que su fidelidad es grande y es para siempre. Que nuestro Dios es el mismo que le dio la autoridad a Moisés, ¿verdad?, para abrir el mar rojo, ¿o no? ¿O es otro? Es el mismo, ¿verdad? ¿Qué más? Moisés creyó en su poder. Y así como el Señor le dijo, Moisés lo hizo. Extendió la vara sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento que lo hizo retroceder, ¿verdad? Convirtiéndolo en tierra seca. Dice que el mar se dividió, dice ahí en Éxodo 14:21, ¿verdad? Estas son solo dos muestras, hermanos, de los milagros y obras maravillosas que el Señor llevó a cabo con su pueblo. Pero podemos encontrar en su palabra numerosos prodigios, ¿verdad?, que demuestran el poder de Dios, como el de esta mujer, por ejemplo. Así que, como Dios respaldó a estos hombres, así mismo Dios nos respalda a nosotros. ¿Qué dice el Señor? Pide, ¿y qué? Si Él no te lo va a dar, ¿para qué te está diciendo? ¿O no? O tú, si no vas a cumplir algo, ¿para qué le vas a decir? Entonces, pídeme, yo te voy a dar. Si a lo mejor yo te lo digo, pues soy hombre y soy fallo y a lo mejor no tengo. Pero hermanos, Dios es dueño del oro, de la plata, de todo, y te está diciendo, pídeme y se te dará. Y dice, pero pide con fe. ¿O no dice eso? Pide con fe, así que necesitas activar tu fe. Amén. Porque si no pedimos con fe, de nada me sirve pedir. Muchas personas piden y piden, pero no creen que recibirán, no creen en el poder de Dios, no creen en Jesucristo. Entonces, ¿cómo vas a esperar algo, un regalo de Dios, si tú no crees en Él? ¿O no? Todo lo que pidan lo deben de pedir en su nombre y confiar en que lo que pidieron le es dado de acuerdo a su fe. ¿Qué dice Santiago 1, 6 y 7? A ver. Santiago 1, versos 6 y 7. Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. es indeciso, dice, e inconstante en todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios los quiere bendecir. O no quiere Dios bendecirte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Dice que del cielo solamente bajan buenas dádivas. Dios te quiere bendecir, ¿o no? De manera sobreabundante. Tenemos que creerle, ¿verdad? Y aferrarnos y declarar sus promesas en todo tiempo, ¿verdad? Tenemos que hablar, hasta hacerlas efectivas, ¿verdad? Dice allá alguien que lea Juan 14 y terminamos, versos 13 y 14.
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que hace Jesús cuando te concede una petición? ¿Qué es lo que hace? Él glorifica al Padre. Entonces, Él quiere glorificar a Dios Padre, ¿o no? Y también, ¿qué es lo que quiere hacer? Bendecirte, ¿verdad? Y quiere hacer que tú tengas una fe poderosa. Amén. Y hermanos, uno de los primeros, yo le pido al Señor, ¿verdad? Una de las cosas que más yo deseo, ¿verdad? De acuerdo a mi fe, ¿verdad? Yo le pido que Él ponga en mi corazón, ¿verdad? Ese amor fiel, ¿verdad? Un amor total hacia Él. Amén. Porque una de las cosas que más debemos hacer es tratar de agradar con nuestras vidas a aquel que lo dio todo. Amén. Amén. Por eso dice la Biblia, no hay justo desamparado, ¿verdad? Dice, clama el justo y Dios lo oye y lo libra de todas sus aflicciones. Que están sus oídos atentos, ¿verdad? A la oración del justo. Entonces, hermanos, yo siento, ¿verdad?, que tanto en la fe como tanto en nuestra vida particular, nosotros podemos movernos en otros ambientes, ¿verdad?, espirituales, y que estamos dejando pasar, ¿sí?, esa oportunidad de glorificar el nombre poderoso de Dios. Por eso dice el Señor, me serán testigos en Samaria y por todos los confines de la tierra. Nosotros debemos testificar del poder de Dios, que otras gentes vean y conozcan del poder de Dios. No te quedes estático, ¿verdad? No seas pasivo, sino que seamos activos en la fe, ¿verdad? Promuevan la fe, hermanos, con otras personas, que la gente sea alcanzada por Dios a través de los milagros, ¿verdad? De los prodigios que Dios hace. Sí, Cristo cuando estuvo en la tierra, precisamente una de las cosas que le hicieron, ¿verdad?, que toda esa gente se moviera hacia Jesús, precisamente fue esos prodigios, precisamente de esa gente que sí estaba creyendo en Él. Él hubiera podido hacer miles más prodigios, pero no toda la gente le creía. Entonces cuando tú tienes fe que promueve el poder de Dios, tú estás testificando y estás glorificando a Dios, y aparte estás atrayendo a otros hacia una fe verdadera, a que Dios se glorifique. Pero nosotros a veces estamos estáticos y no estamos permitiendo que Dios se glorifique. La iglesia tiene que ser un lugar para que Dios se glorifique. Gente que venga aquí a sanar, gente que venga aquí a cambiar su vida, gente que venga aquí a obtener la salvación. Pero a veces estamos estáticos en la fe y necesitamos, hermanos, activar verdaderamente nuestra fe y ser esa iglesia que Dios quiere que tú seas. Amén. ¿Sí me entiendes el punto? Dios quiere gente poderosa en la fe. Este lugar se puede llenar si tú activas tu fe. Sí. No seamos como las olas. Vamos a ponernos de pie. Puedes apoyar. Hace un rato, hermanos, el Espíritu Santo se estaba moviendo, y Dios puede hacer hoy cosas tremendas, ¿verdad? Yo siento que, ¿por qué no se vienen todos aquí y se toman de la mano? Vamos a orar juntos. Yo sé que hay necesidades aquí, hay necesidades tremendas. No solamente
en el aspecto económico, o en el aspecto emocional o espiritual, sino que hay un problema también de fe, ¿verdad? Hay un problema de fe. Dios está pidiendo, ¿verdad?,